Oseas capítulo 4, versículo 1 al 3. Y cuando tenemos ese texto dice así, vamos a leerlo todos, voy a leer a favor de todos en Reina Valera 1960. Oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener ese deseo profundo, que Él nos ayude, porque es nuestra decisión, a tener ese deseo profundo de permanecer en el amor de Dios. Y escuche lo que digo, en el amor de Dios, porque el amor de la humanidad es muy diferente. El amor de Dios, que aprendamos de ese amor. Oremos. Dios y Padre, hoy te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar acá, todos reunidos en el nombre de Jesús. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor para gloria tuya. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús seas tú hoy obrando en cada uno de los corazones. Te pido que a través de la palabra tú seas dando libertad. Espíritu Santo, por favor, obra convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Padre, que tu gracia sea hoy revistiéndonos y tu palabra sea instándonos a ser la iglesia por la cual tú volverás. Una iglesia no que está muerta, sino una iglesia viva. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos acercamos, cuando nosotros comenzamos a vivir, nos preguntamos, ¿para qué el Señor nos creó? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Para qué Él nos está llamando? ¿Para qué Él se tomó? Si Dios es Dios y nada le falta, ¿para qué nos creó? Es una de las cosas que nos preguntamos. La Biblia dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, pero uno se sigue cuestionando, bueno, ¿y para qué nos creó? ¿Para qué? ¿Para qué Dios permitió eso? Si a Dios no le hacía falta nada, si Dios no necesita a alguien que lo adore, de lo contrario sería un Dios narcisista o egocentrista. ¿Para qué Dios creó? ¿Para qué me creó? ¿Por qué vendría yo a ser necesario para Dios? Pues la respuesta es que no somos necesarios para Él. Pero hay algo glorioso que muestra la Biblia. Y dice Malaquías, por favor acompáñenme, hoy le pido a los que son muy diestros en la Biblia que le ayuden a los que no son tan diestros. Y acompáñenme por favor a Malaquías capítulo número 2, versículo número 14. Malaquías capítulo número 2, versículo número 14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios, en el tiempo de Malaquías, le está diciendo al profeta que exhorte a los sacerdotes porque han sido infieles. Y no solamente han sido infieles a Dios, sino que también han sido infieles a sus esposas. Y entonces Dios les está exhortando y les está diciendo que les va a llamar a cuentas. Y ellos dicen, ¿por qué? Y entonces Él dice, porque ustedes han sido infieles a la mujer de su juventud. Y luego les explica por qué a Dios le duele tanto que haya la infidelidad entre la pareja. Y entonces dice el versículo 15, ¿no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? Y fíjese esta palabra, ¿no hizo Él qué? Uno. Pero Él viene hablando de la pareja, lo cual quiere decir que para Dios, el hombre y la mujer, cuando se unen, son uno. ¿Y cuál es el propósito con ese uno? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios.
¿Qué hizo Dios? ¿Por qué Dios creó al varón y a la mujer? Porque quiere una descendencia ¿para quién? Para Él. Es decir, que Él quiere un pueblo. Por eso a Él le plació crearnos. Él quería un pueblo. Le da placer, le da gusto tener un pueblo. Y ese pueblo lo hizo con unas características y con un poder y con una herencia. Y luego dice, guardaos pues en vuestro espíritu. Fíjese que aunque está hablando de algo físico, del hombre y la mujer, Dios no pierde de vista cuál es nuestra necesidad. Y nuestra necesidad es espiritual. Por lo tanto, guardaos ¿dónde? En vuestro espíritu. Quiere decir que la fidelidad que nos debemos a Dios y la fidelidad que nos debemos unos a otros comienza desde guardar nuestro espíritu. Porque entendiendo en nuestro espíritu el propósito con el cual Él nos creó, vamos a poder saber qué hacer en esta vida. Así que lo primero que debemos entender es que nuestro Padre es espiritual. Dios es espíritu. Y Él nos creó a nosotros y nos dio de su espíritu. No se lo dio a la piedra, no se lo dio a los animales, se lo dio al hombre, porque Él desea en su corazón un pueblo para Él. Por lo tanto, desentendernos del espíritu es desentendernos de la voluntad de Dios en nosotros. Por eso, nosotros cuando nos acercamos al Padre, debemos hacer a un lado toda necesidad física y primero centrarnos en quiénes somos espiritualmente. Y una vez que sabemos quiénes somos espiritualmente, vamos a poder saber cómo acercarnos a Dios y cómo recibir su palabra. Él quiere una descendencia para Él, Él quiere un pueblo para Él. Él lo quiere a usted para Él. Él no necesitaba nada ni necesita nada, pero le plació crearnos. Ahora bien, cuando nosotros nos acercamos a Mateo capítulo 25, versículo número 34, dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál es el deseo de Dios desde que fundó el mundo, desde que creó al hombre? Que nosotros seamos parte de ese reino. Es decir, que Él nos creó para que fuésemos para Él. Y a Él le da eso placer. En otra porción, en Lucas, usted puede encontrar que dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Y ese no fue un placer que le surgió de un momento a otro, que dijo, oiga, sí, como que me place hacer eso. No, sino que Él nos creó y sintió ese placer de poderle dar a aquellos con los cuales podría tener comunión, darles ese reino. Así que cuando pensamos, ¿por qué Dios tuvo la necesidad de crear? No, Dios no tuvo la necesidad. A Dios le plació crear al hombre y le plació darle unas palabras que son palabras de vida para que ese pueblo se mantenga allí unido y en comunión con Él. Porque aunque sus palabras son espíritu, son también vida. No satisfacen los deseos de la carne, mas dan vida eterna y satisfacen el deseo del espíritu. Así que allí está el deseo de Dios. Dios quiere un pueblo para Él. Y cuando nosotros nos encontramos en la Biblia con sus mandatos, dice el Señor Jesucristo que todos sus mandatos son mandatos de vida y que no son gravosos. Es decir, ningún mandato de Dios que Él nos pueda entregar nos va a hacer daño. Todos son buenos. Cuando vamos ahora a Oseas capítulo 4, recuerde, dice... La primera frase dice, oíd palabra del Señor. Y cuando Oseas está diciendo esto, él está proclamando esta palabra a todo el pueblo diciendo, hey, oíd la palabra del Señor, oíd la palabra del Señor, oíd la palabra. Ese oíd es atiendan con total atención a las palabras que el Señor va a dar. ¿Por qué? Porque para la época de Oseas, el reino de Israel es lo que a veces todo el mundo quiere tener. El reino de Israel en la época de David y en especial en la época de Salomón. Dicen que en la época de Salomón escaseaba, escuche bien, escaseaba, ¿qué es más costoso, el oro
¿la plata o el bronce? La plata, ¿cierto? Escaseaba el bronce, pero había mucha plata y mucho oro. Tanto que el bronce lo despreciaban. Es decir, que era un buen tiempo, ¿verdad? Fue el tiempo en el cual se construyó el tabernáculo, el templo. Salomón lo construyó. Y fue una época de oro para el pueblo de Israel. Y pensamos que ese es el deseo de Dios para con todos nosotros. Pero el deseo de Dios no es ese. El pueblo de Israel en ese momento es solamente la sombra. Es decir, es como mire, aprendan de este momento, esa es la idea de lo que tengo para los hombres. Esa es la idea del reino. Por eso podemos asimilar lo que en Apocalipsis dice, y sus calles eran de oro. ¿Qué es lo que está diciendo? Que habrá tanto bienestar que hasta el oro servirá para enchapar las calles. O sea, entiende que nos está diciendo es que es tanto el bienestar que el oro ni siquiera será una preocupación, es decir, todas esas preocupaciones dejan de ser. Entonces Dios lo que quiere es que aprendamos de ese pueblo de Israel que estuvo en esa época dorada para que veamos, mire, esta es la idea que quiero transmitirle a ustedes, esto es lo que yo planeo para el hombre desde el principio, desde que lo creé, porque nunca he pensado cosas malas para los hombres, nunca he deseado el mal para mis hijos, yo soy un buen padre. Pero para la época de Oseas está comenzando a proclamar al pueblo de Judá diciéndoles, ¡hey! Va a venir la destrucción porque ustedes se olvidaron de nuestro Dios, se olvidaron de sus mandamientos. Y entonces dice ahora la segunda frase, oíd palabra del Señor, hijos de Israel. O sea, ahora le está diciendo, ustedes que son mi pueblo, oíd, porque yo fui el que los formé. Y el pueblo de Israel, aunque se conformó como esclavo, salió de Egipto, pero cuando llegó al Sinaí recibió algo poderoso, la ley. Y el pueblo de Israel entonces supo cómo relacionarse con Dios gracias a la ley. La ley les decía cómo buscar a Dios, la ley les decía cómo cuidarse unos a otros, la ley les decía cómo ser un pueblo santo, es decir, diferente al mundo. La ley muestra eso, porque la ley... Hemos visto varias veces que la ley sirve para mostrarnos lo que está mal, que la ley sirve para mostrarnos la altura de Dios, pero hoy vamos a aprender que la ley también sirve para mostrarnos lo que Dios espera de nosotros. Y dice entonces la siguiente frase, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. Es decir, le está dando la razón, ¡hey, pueblo, oíd! ¿Por qué? Porque Dios está contendiendo con los moradores de la tierra, pero no con cualquier moradores, sino con Israel, porque ya dijo, oíd hijos de Israel. Dios está siendo enemigo. Cuando dice contiende, es que Dios se está colocando en la posición de yo soy su enemigo. Y si Dios le dice a alguien, si Dios le dice a alguien que él es su enemigo, quiere decir que si Dios tiene el deseo de estar siempre cerca a la humanidad, es porque ese tal ante el cual Dios le está diciendo yo soy su enemigo, ese tal se apartó de Dios, o mejor, se está oponiendo a Dios. Porque el deseo de Dios siempre ha sido estar cerca a nosotros, no estar lejos. Cuando usted se encuentre con alguien que diga es que Dios está como que se olvidó de mí, dígale usted está errado, porque Dios nos amó hasta la muerte por estar cerca a nosotros. Eso es una mentira. Y usted tampoco se deje engañar por eso. Desde siempre hemos entendido que esperar en Dios no es fácil, porque está nuestro afán humano. Por eso hay canciones que dicen incluso esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Eso ha quedado escrito incluso en canciones. Es algo que se vive a diario, esperar en Dios, comprender el pensamiento o el proceder de Dios. Para Dios nosotros somos como una hormiguita, me refiero en el sentido no de insignificantes, sino de su grandeza comparado con nuestra pequeñez. Y a veces queremos encerrar a Dios en nuestra mente, cuando Dios, sus pensamientos son tan altos como el cielo de la tierra frente a nosotros.
Y aquí Dios está diciendo, yo contiendo con este pueblo, con su pueblo, el pueblo que le dio el nombre. Y luego les da otra razón, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Porque no hay qué, no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios. Verdad, esta verdad que está acá es la palabra melech. Y esa palabra significa no verdad de que no sea falso, sino verdad de que mantiene firme. Es decir, mi pueblo abandonó lo que es firme. Mi pueblo se olvidó de lo que permanece para siempre. Y la Biblia nos enseña que varias cosas permanecen para siempre, pero una cosa que permanece para siempre y por la cual las demás pueden permanecer para siempre es la palabra de Dios. Dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y luego en la primera carta de Juan, el apóstol escribe, todo el mundo y sus deseos pasan. Repita conmigo, todo el mundo y sus deseos pasan. Mas el que haga la voluntad del Señor permanece para siempre. El que haga la voluntad del Señor permanecerá para siempre. El que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Es decir, que para nosotros también está la oportunidad de permanecer para siempre en Él. Porque está su palabra, pero este pueblo se olvidó ¿de qué? De la verdad, de la verdad. Cuando viene Jesucristo, Él dice, yo soy la verdad. Es decir, conmigo se pueden volver a encontrar con el Padre. Conmigo ustedes pueden volver a recordar quién es Dios, porque Dios es lo único que permanece para siempre. Dios es lo único que permanece a pesar de que los tiempos pasen, cambien. Su casa un día dejará de ser, su vestido un día dejará de ser. Así se lo está estrenando hoy, un día dejará de ser, un día será viejo, un día el vestido que usted más ama se volverá chiro. Su casa un día se volverá ruinas. Yo deseo que usted no la vea en ruinas, pero un día se volverá ruinas. Pero Dios permanece para siempre. Y dice que también se olvidaron ¿de qué? De la misericordia. Y por allá encontramos a Jesús en el capítulo de Mateo, exhortando a los sacerdotes, porque ellos diezmaban el colillo, el comino y el eneldo. Y lamentan, ¿no? Y ellos querían diezmar, pero lo chiquito. Se hacían muy buenos, pero con lo pequeño. Y les dice, ustedes no deberían de hacer eso, pero deberían recordar lo más importante. Y entre lo más importante dice, la misericordia. Y se nos olvida la misericordia porque olvidar la misericordia es olvidarnos de Dios, porque Dios ha tenido misericordia con toda la humanidad. Usted y yo estamos indicados, hemos sido creados para llevar misericordia a los demás. No la misericordia nuestra, nunca vaya a decir voy a ser misericordioso contigo. Eso es una mentira. ¿Cómo usted va a ser misericordioso con alguien? Luego usted tiene algo que pueda darle a alguien que sea suyo. Vuelvo y le pregunto, ¿usted tiene algo? O sea, ¿usted posee algo, tiene algo, lo sostiene, que sea suyo? Y claro, usted podría decir, las escrituras de la casa están a nombre mío. Claro que sí, ¿cierto? Los reyes también dijeron, este es mi reino, y el Señor dijo, te lo quitaré, y se lo quitó. ¿Qué es suyo? Es suyo lo que usted pueda proteger aún después de la muerte. Dígame, ¿qué es suyo? ¿La qué? Que fue dada por misericordia. ¿Qué tiene suyo? ¿Qué tiene suyo? Lo único que usted tiene suyo es la vida que Dios le entregó en sus manos. Y es por lo único que le va a pedir a usted cuentas. O por lo único no, por la gran cuenta que le va a pedir. Esa es la gran mina, ese es el gran talento, la vida que Dios le dio. Y esa la tendrá aún después de la muerte. La vida que Dios le dio, solo que unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condena eterna. Es decir, ¿qué hicimos con esa vida? Se nos olvida la misericordia con los demás.
Tener misericordia de la que Dios nos dio, poderla nosotros entregar a los demás. Poder ver que si nuestro hermano está necesitado, estamos en la obligación, según la palabra, de ayudarle, si tenemos con qué. Y a veces no decimos ni siquiera que no tenemos, sino que nos hacemos los locos. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando también de poderle ayudar con una palabra de aliento. Estamos viendo al hermano sufrir en su corazón, en su alma, y tenemos palabras de vida y no se las damos. Es una misericordia que necesitamos hacer. Y luego dice que se olvida la misericordia y del conocimiento. Dice, mi conocimiento de Dios en la tierra. ¿De quién se olvidaron absolutamente? De Dios. Ellos pronunciaban a Dios. Ellos tenían un tabernáculo del Señor. Pero ellos se olvidaron de conocer a Dios. ¿Y qué es conocer a Dios? Es poder tener esa experiencia viva y eterna. Siempre. Porque Dios no es un pensamiento. Dios no es una idea. Dios no es un discurso. Dios es su creador. Y deberíamos tener esa experiencia con Él cada día. Y permitirnos dejar que la palabra nos aborde, nos alcance el corazón. Y poder buscarlo con todo nuestro deseo y toda nuestra fuerza. Sin importar lo que tengamos que hacer. Señor, yo quiero conocerte. Y no conocerte por favor, me explican cómo es que Dios en un lado dice que no somos salvos por obra para que nadie se vanagloríe, pero en otro lugar dice, porque sin obras la fe está muerta. No me refiero a ese conocimiento y aprenderse el discurso, sino al conocimiento de Dios está conmigo, yo camino con Él. Esta mañana estaba escuchando ahí canciones al azar y salió una canción en la cual yo decía, esta canción está desubicada. Porque en la canción se le decía a Dios, Dios, nunca me sueltes, Dios, camina conmigo, Dios, búscame. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Acaso Dios ha soltado a alguno? Muéstrame en la Biblia en donde Dios ha soltado a alguno. Nunca, ni siquiera siendo sus enemigos. Dios, búscame, o sea, si no me encuentras es culpa tuya. No, si Dios nos está gritando todos los días, búsquenme, búsquenme. No se olviden de mí porque se apartarán de lo que es eterno. Se olvidarán de mi misericordia. Nadie más va a tener misericordia de usted y de mí, nadie más. Y ya no podrán experimentarme, ver mi gloria. Ya no podrán. Buscarlo con un corazón allí sincero. Esas son las dos razones por las cuales dice al pueblo, pueblo, oíd. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual deben oír? Versículo número 3. Y perdón que me salte el 2, pero el 2 es el grueso. Versículo número 3. Por lo cual se enlutará la tierra, se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en resumidas cuentas? Escuchen, porque ustedes son mis enemigos. Ustedes olvidaron la verdad, la misericordia y el conocimiento acerca de mí, por lo cual habrá muerte. Habrá muerte. Y cuando uno va y mira en otras versiones esta parte de homicidio, habrá en todo lugar, lo que está diciendo es sangre, habrá en todo lugar. Y la Biblia resume esto en un versículo muy sencillo. Dice, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es muerte. Esto es lo que le está sucediendo al pueblo de Israel acá en Oseas. Ustedes se olvidaron de mí. Ustedes se olvidaron de la misericordia, se olvidaron de la verdad y se olvidaron de conocerme. Por lo tanto, lo único que les espera es muerte. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios y dejamos a Dios en un segundo lugar, tercero, cuarto lugar, lo único que nos espera es muerte. Muerte. Y nosotros estamos esperando a que no haya muerte alrededor de nosotros. Porque es lo único que nos interesa, porque tenemos los ojos puestos en esta tierra. En que no nos muramos.
Pero hay un afán mayor al Señor. Y ahora sí vamos a leer el versículo 2. Dice el versículo número 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. ¿Qué significa prevalecer? Prevalecer significa que hay otra fuerza que quiere acabar, que quiere opacar, pero no, eso prevalece, por lo cual lo que está diciendo es que ¿qué? Vence. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que está venciendo en este pueblo? Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Eso es lo que está prevaleciendo. Eso es lo que se está manteniendo allí. Y perjurar, usted dirá, pues es lo mismo como que jurar. No es lo mismo. Sí se trata de jurar, pero con una intención mala. Se trata de entregar las palabras para el mal. Se trata de buscar desde el corazón que haya el mal para los demás. Perjurar. Luego está hablando de matar, mentir, hurtar y adulterar prevalecen. Pero fíjese que el adulterar no lo encasillan en solamente a la pareja, sino adulterar, porque uno no solamente adultera en una relación matrimonial. Cuando usted es desleal, adultera. Porque cuando se debe lealtad es porque hay un pacto, ¿verdad? Pero un momento que usted rompa ese pacto, usted está siendo adúltero. Y entonces nosotros nos preguntaríamos, ¿será que Jesús habló acerca de esto? ¿Será que esta palabra la podemos traer hasta acá? Porque si bien nos situamos en la época de Oseas, esto es puramente político. Oseas está llamándole la atención a los sacerdotes y a los gobernadores diciendo, ustedes se dedicaron a hablar el mal, ustedes se dedicaron a mentir, ustedes se dedicaron a matar y no están siendo fieles a su labor con el pueblo, están adulterando su labor. ¿Se parece a hoy en día, verdad? ¿No? ¿O sí? En donde los sacerdotes y en donde los gobernantes se nos olvidó la labor que debemos hacer para con el pueblo. Y en Colombia sí que está en esa responsabilidad, porque en nuestro propio himno nacional está escrito que se supone que nosotros comprendimos las palabras de aquel que murió en la cruz, pero se nos olvidó. ¿Y cómo sabemos que se nos olvidó? Basta con salir a la calle nomás. Y así estamos siendo criados. Se nos olvidó las palabras de aquel que murió en la cruz. Se nos olvidó la verdad. Se nos olvidó la misericordia. Se nos olvidó conocer a Dios. Porque Dios se nos volvió un rito. Dios se nos volvió inestable. Y se nos olvidó la misericordia. Comenzamos a pensar en solamente ser una nación próspera. Y próspera. Y próspera. Y próspera. Y próspera. Y próspera no somos. O no por lo menos a la luz de Dios. Y al interior de las casas ha llegado ese pensamiento también. En donde ese es el pensamiento al interior de nuestras casas, no hay misericordia, no hay verdad, no hay el conocimiento de Dios. Y ha llegado a la iglesia. Y esta palabra no viene en vano para nosotros. Pero veamos si Cristo dijo al respecto algo. Primero que todo, hablemos acerca del conocer a Dios. Poderle conocer a Él, poderle vivir. Y mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 55. Hoy, de manera atípica, vamos a leer varios versículos, de manera atípica para mi forma de predicar. Pero mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo número 55. Pero vosotros no le conocéis. Jesús le está diciendo al pueblo de Israel en su época, ustedes no conocen a Dios, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Hay una diferencia. Ellos están mintiendo porque dicen, nosotros sí le conocemos. Y Jesús le está diciendo, mentirosos, ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y por el contrario, si yo dijera que no lo conozco, sería mentiroso, porque yo sí lo conozco. Y dice acá la forma en cómo lo conoce. Pero le conozco y guardo su palabra. ¿Usted conoce a Dios?
¿Guarda su palabra? O la pregunta sería, ¿y cuál palabra debo guardar? Porque si no sé qué palabra guardar, no le conozco. Yo lo conozco cuando tengo su palabra albergando en mí. Yo lo conozco cuando su palabra es la que me hace resistir. Ayer mi esposa me habló de un versículo muy bonito que está en Proverbios capítulo 31. Dijo, cuando yo lo escuché en el retiro de mujeres el año pasado, ese versículo me alcanzó y hasta el día de hoy me sostiene. Y dice que la mujer virtuosa se ríe del mal porque confía en él. Se ríe del porvenir porque confía en él. Y yo le dije, te doy gracias porque ese texto no es solamente para la mujer, es para todo aquel que tiene fe. Y Jesús le conoce y puede estar entonces tranquilo del porvenir porque le conoce, sabe quién es el Padre, no tiene duda. No se levanta pensando, pero ¿qué es lo que le pasó a Dios? ¿Por qué me pasa esto? Porque lo conoce, sabe quién es el Padre y sabe que el Padre no lo va a olvidar. Actuamos como hijos que desconocen a su Padre. Cuando nos acercamos a Él y no comprendemos o nos cuestionamos, ¿será que Dios está escuchándome? No lo conoce. ¿Usted ha visto que alguien cuando le dice una acusación a otra persona que no lo es, dice, usted no me conoce? No, ese no sabe quién soy yo, no, ese no. Sino cuando, por ejemplo, hay una discusión entre pareja o entre amigos y le dice, por ejemplo, usted me dejó botado y el amigo le dice, usted no me conoce, yo no lo dejé botado. ¿Quiere que le explique lo que pasó? A eso me refiero. Usted no me conoce, no me acuse de eso. Y cuando nosotros no conocemos a Dios, lo acusamos y nos cuestionamos cosas porque no lo conocemos. ¿Por qué será que oro y Dios no me responde? No conoce a Dios, Dios sí responde, siempre responde porque Dios está ávido de dar respuesta. Si Dios está conmigo, ¿por qué pasa eso? Usted no lo conoce, porque Dios quiere estar con nosotros siempre y quiere lo mejor para nosotros. Pero Jesús está diciendo, yo sí lo conozco porque guardo sus palabras, las conozco. Y guardar sus palabras es también ponerlas por obra. Así que debemos estar atentos a lo que Él nos está diciendo, porque si no tenemos sus palabras por obra y albergamos en nuestro corazón los deseos opuestos a los de Dios, lo único que nos espera es la muerte. Así que Jesús está diciendo, yo sí lo conozco. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, 28, por favor búsquelo allí en su Biblia. Dice así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire esta palabra tan dura, ¿no aprobaron qué? En otras palabras, cada vez que actuaban no les importaba saber qué piensa Dios de esto. No les importa. Simplemente quieren actuar ¿desde dónde? Desde su propio corazón. En la Biblia corazón puede ser acá o puede ser acá. Pero lo importante que usted debe entender es que si habla de acá o de acá, es que está hablando de lo más profundo de su ser, de su esencia, de eso que nadie conoce, eso que usted tiene allí guardado. No sé si oculto, pero por lo menos sí es su esencia. Allá Dios le está diciendo, y como no aprobaron en su pensamiento, en su sustancia, tener en cuenta a Dios, porque una cosa es decir, Señor, guíame, dame sabiduría para hacerlo, y otra cosa es, camine que ya estará de Dios si pasa o no pasa. Eso es diferente. Nosotros debemos tener en cuenta a Dios en todo. Le pertenecemos a Él, Él es la verdad, Él es lo firme, ¿cómo no tenerlo en cuenta? Lo demás son pasos en nada, en el aire, en el viento, que parecen verdad, que parecen vida, pero su fin es muerte. Y dice ahora el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, lea conmigo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada. ¿Para que hagan qué? Increíble. Porque prefirieron que no tenerlo en cuenta. Entonces, como no los tiene en cuenta, pues Dios dice, ok, no puedo protegerlos. Porque Dios debe ser fiel a su palabra. No es que no quiera. No es que no quiera protegerlos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 34.
Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 34, dice entonces, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo le está escribiendo a una iglesia en donde le está diciendo, para vergüenza de ustedes les digo, algunos de ustedes no conocen a Dios. Eso nos debería avergonzar. Porque nosotros pensamos que seguir a Dios es como nos enseñó la religión, simplemente hablar de Dios. ¿Y cómo es hablar de Dios? Dios le bendiga, hermana, que esté muy bien. Ahí estoy hablando de Dios. Ya para salir de la casa no hacemos signos, pero sí salimos, Señor, perdone el afán, pero me encomiendo en tus manos. Y nos acostumbramos a tener esa relación con Dios, una relación donde realmente no lo tenemos en cuenta. Una relación en la cual Él no es lo primero es ¿quién? Yo, porque me encomiendo a Él es porque estoy preocupado por ¿quién? Por mí, pero realmente no me amo. ¿Se acuerda el título de hoy? Las consecuencias del desamor. No nos amamos. Cuando usted se olvida de Dios, olvídese también de decir que usted se ama. Si usted dice que se ama, lo primero que debería tener en cuenta es buscar el conocer a Dios. Usted no puede, no se engañe diciendo que se ama. Así usted dure 2 horas peinándose enfrente del espejo. Usted no se ama si se ha olvidado de Dios. Es mentira. Porque usted le está invirtiendo tiempo a lo que es temporal, efímero. No le estoy diciendo que no se arregle, ¿no? Por favor. Le estoy diciendo es que sopese. Que le podemos dedicar media hora, 1 hora a arreglarnos. Y la oración, no, Dios, qué pena, estoy de afán. Y entonces, aunque usted salga y el mundo lo vea bonito o bonita, Dios dice, yo te veo feo, hueles a muerto. Huele a muerto, puede decir Dios. Porque como le dijo Jesús a los fariseos, vosotros sois sepulcros blanqueados. Si nos olvidamos de Dios, en eso nos convertimos. Esa es la consecuencia del desamor. Y usted puede inventarse todas las excusas que quiera, mi hermano. No, lo que pasa es que Dios sabe mi corazón. Bueno, eso ya lo he explicado varias veces. Es que estoy muy ocupado, es que trabajo mucho, es que no me alcanza. Es que todo lo que usted quiera, es que soy papá, hijo, hermano, abuelo. Tengo 4 profesiones, 5 trabajos, estudio 3 carreras. Y usted puede tener todo. Y entre más cosas enumere, más Dios le dice, ¿se da cuenta que está repleto de cosas y a mí no me tiene en cuenta? Así que siempre que le vaya a dar excusas a Dios de por qué no lo puede buscar, piénselo bien, que Dios no es bobito. Dios conoce su corazón. Y tenga cuidado cada vez que decimos, es que Dios conoce mi corazón, porque le va a decir, sí, yo sí lo conozco, tú no te amas. Y este pueblo se olvidó de Dios, por lo tanto ya no se podían amar. Y usted dice, ¿cómo así que amar? Si en ninguna parte del texto habla de amor. Bueno, ¿se acuerda lo que les dijo? Este pueblo solamente se dedica a perjurar, matar, mentir y adulterar, ¿verdad? Lea conmigo. Lástima que ya llegamos al final, pero lea conmigo. Mateo capítulo 19, versículo 18. Llega aquí un señor que tiene mucho dinero y entonces le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Alguien quiere tener la vida eterna? Mire esto a mí me da risa porque esta pregunta, si algunos se las hicieran hoy en día, solamente contestarían ¿qué? ¿Qué necesita para tener la vida eterna, mi amado? Tenemos que hacer grupos de estudio, Pastor Primo. Estamos mal. Dice entonces, le preguntan a Jesús, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Estoy leyendo el versículo 16. Y el versículo 17 dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, porque él se le acerca diciendo, maestro bueno, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? Y él dice, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Quién acabó de contestar? Jesús.
Guárdese esas palabritas en su corazón. Fíjense lo que acabo de decir. Ninguno hay bueno. Algunos preguntan, ¿y por qué Jesús dijo que él no era bueno si en la iglesia siempre, estoy emulando un niño, ¿no? Si en la iglesia siempre nos han dicho que Jesús sí era el único bueno y santo. Y usted entiende que le está hablando a un hombre que ya lo va a conocer, cómo se comporta él. Y le dice, ninguno hay bueno, compadre. Porque Jesús le está contestando al corazón de él. Ahora yo le pregunto, ¿usted se considera bueno? Si yo le dijera, usted se la pasa en perjurar, matar, mentir y adulterar, ¿usted qué diría? ¿Que sí o que no? ¿Cómo se le ocurre, pastor? Yo soy una hija, un hijo de Dios, yo no ando en eso. Aguante tantico. Versículo número 17. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si quiere entrar en la vida, ¿qué tiene que hacer? Entonces le dijo, pregunta que usted debería hacer, ¿qué? ¿Cuál es? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Se acuerda de Oseas? No matarás, no adulterarás, no hurtarás y no perjurarás. ¿Es lo mismo de Oseas? Claro que sí es lo mismo de Oseas. Y aquí Jesús lo está volviendo a tomar. ¡Ey! Este pueblo está igual que en el tiempo de Oseas. Perjuran, matan, mientan y adulteran. ¿Quiere tener la vida? Hágalo. O sea que el pueblo de Oseas, ¿cómo estaba? Muerto, porque habían olvidado las palabras de Dios. Y este joven rico es mejor que el pueblo de Oseas, porque le dice, bueno, Jesús le comienza a decir, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, le resumió el resto de los mandamientos ¿en qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, como quien dice, no, tampoco, no sean así tan duros. Lo que él está diciendo es, o sea, tengo la vida eterna. Tengo la vida eterna. Y Jesús le contesta lo siguiente. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, o sea, le falta tantico para ser perfecto. Si quieres ser perfecto, y recuerde que la palabra nos manda a ser perfectos. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y dice, ¿cómo se hace eso? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Fíjese que en Oseas, en el capítulo número 2, dice, perjurar, matar, mentir y adulterar. Pero antes, ¿qué dijo? Este pueblo abandonó la verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios. Es decir, cuando nosotros consideramos que somos dueños de nuestra vida, nos comenzamos a perturbar y a engañar, a dañar. Cuando a nosotros se nos olvida, ¿recuerda el por qué Dios nos creó? ¿Para qué? Un pueblo. Y nosotros, si nos olvidamos de guardar sus palabras, no podremos ser un pueblo. Cristo vino, escuche, Cristo vino a derramar su sangre por usted y por mí. Jason lo dijo al inicio, la misma sangre que me lavó a mí, lo lavó a usted. Es decir, que esa sangre nos hace hermanos, porque esa sangre nos la dio el mismo Padre. Hemos sido bautizados en Cristo, el mismo bautizo. Y es el mismo Señor el que tenemos. Él nos ha hecho comunidad. Entre nosotros no puede haber falso juramento. Entre nosotros no puede haber mentira. Entre nosotros no puede haber el matarnos. Basta con decirle que uno también puede matar de pensamiento y de palabra cuando no se comporta como Cristo nos ha enseñado a comportarnos. Pero aquí dice que el fundamento de todo eso que es entender que nuestra vida no nos pertenece y que nosotros lo único que nos pertenece es el privilegio de poder seguir a Cristo. Y cuando estamos con Cristo y abandonamos todo para seguirlo a Él, allí hallamos la vida eterna. Lo demás no le va a dar vida a usted. El pueblo de Oseas se olvidó de Dios.
El pueblo en la época de Jesús estaba olvidándose de Dios y esta palabra sigue vigente hasta hoy en día, porque cuando usted lee Apocalipsis dice que vendrán unas plagas y la gente en vez de arrepentirse y volverse a Dios, maldecirán a Dios. Es decir, que nosotros estamos en una crisis como humanos desde el día que caímos en el pecado. Nos olvidamos del Dios eterno y Cristo es la puerta para poder salirnos de este mundo y poder vivir como su pueblo, un pueblo santo, como su descendencia. Es nuestra labor vivir lo contrario a la mentira, hablar lo que es real, no quitar ni añadir al testimonio, vivir y hablar lo contrario a la muerte. Amar al hermano y no matarlo en el corazón. Acá. Porque aquí hemos sido asesinos. Aquí hemos odiado. Aquí hemos detestado. Aquí hemos destruido. No olvidarnos de la misericordia que Él, cuando nosotros éramos sus enemigos y andábamos como pordioseros espiritualmente, se nos olvidó. Ahora como estamos bien en Cristo, pues ya a los demás no nos importa. Tenemos que salir a anunciar el Evangelio. Perdónenme. Nos dedicamos solamente a las labores del diario, trabajar, hacer, coser, cocinar, ver televisión, todas esas cosas, pero nos olvidamos de nuestro Padre. Los días son malos y necesitan que la iglesia salga a brillar. Pero aquí viene el punto más importante, porque todos lo hemos hablado hacia el prójimo, ¿sabe? Juan capítulo 13, versículo 31 al 35. Juan capítulo 13, versículo 31 al 35 dice: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. ¿De qué está hablando Jesús? Voy a morir. Y en esa muerte es glorificado el Padre, y yo también soy glorificado. En la decisión que nosotros tengamos, ¿se acuerda lo que le dijo al joven rico? Vende todo y sígueme. Vende todo y sígueme. Eso es lo que el Señor nos dice y le dice al pueblo: vendan todo y síganme. Síganme. Y ahí ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor, que lo sigamos a Él. Y entonces Él nos llenará de todo eso que Él tiene, de su misericordia, de su verdad, de su conocimiento. Y eso podremos dar a los demás y así los podremos amar. Pero lo cual nos impulsa que lo primero que debemos amar es ¿a quién? Sí, yo sé que usted va a decir que a Dios. ¿Cuál es el primer prójimo que usted debe amar, hermano? A usted. Pero nos tenemos abandonados. No nos dedicamos tiempo, no nos llevamos a la presencia del Señor. No nos damos de comer en la presencia del Señor. No nos damos de beber en la presencia del Señor. Se nos olvidó venir ante Él a comer de su verdad, a comer de su misericordia y a conocerlo. Padre, cuánto me deleito en tus caminos, dice la palabra. Tu palabra es como miel a mi boca. Eso no está presente en nuestro corazón. Está presente en los labios, pero no en el corazón. Necesitamos conocer a Dios. De lo contrario, no diga que se ama. Usted no se ama. Si usted no está buscando del Señor de todo corazón todos los días, usted no se ama, usted se ha dejado, se ha abandonado. Estas 4 paredes no lo hacen a usted hijo de Dios, mi amado. Estar acá escuchando este mensaje no lo hace hijo de Dios, lo hace hijo de Dios. Estar acá de corazón lo hace hijo de Dios, recibir esta palabra en su corazón, albergarlo y cuidarlo más grande que cualquier cosa. Me afana. Porque siempre quiero que haya un buen espacio acá, pero en una vigilia, si alguien va a estar perturbado por estar cuidando una bendita moto, pues métala acá, hermano, y métase a orar, que eso fue que vinimos. Por poner un ejemplo de cómo nos abandonamos, de cómo nos preocupa las cosas, de cómo le ponemos el ojo a lo que no es, siendo gente que ha escuchado palabra hace meses, hace años, hace décadas. No nos amamos. Y la consecuencia del pueblo de Israel fue que se olvidó de amarse, porque Dios nos enseña a amarnos. La ley vino a abrir nuestros ojos para mostrarnos que no nos amamos. Pablo dijo: yo no sabría qué era la codicia si Dios no hubiera dicho: no codiciarás.
Y ahí entendí que mi corazón era malo. Y Pablo, por amor a sí mismo, se arrodilla ante el Padre, porque sabe que el Padre es lo mejor que le puede pasar en su vida. Cuando usted se ama, usted se arrodilla ante el Padre. Usted se consciente porque usted quiere darse lo mejor. No diga que se ama, mi amado. Y dice entonces Jesús, hijitos, versículo 33, ay, el Señor Jesús, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis. ¿Usted entiende quién es el que tiene que buscar a quién? Sí, por favor, no caigan en esas trampas canciones que suenan muy lindas, porque sí, yo hasta estaba tarareándola y yo, no, eso es una mentira, eso es una mentira. ¿Cómo así que búscame? No, yo soy el que lo tengo que buscar, Él ya dio su vida, Él vino hasta mí, se despojó a sí mismo. ¿Cómo así que búscame? Él está aquí a la distancia de una oración, ahí está. Y dice, hijitos míos, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis el amor los unos por los otros. Pero no el amor del mundo, el amor de las caricias, el amor del billetico, no. El amor profundo por el Espíritu. El amor profundo por hacernos salir de la muerte. ¿Cuántas veces usted se ha matado a sí mismo porque se odia a sí mismo? Porque se detesta a sí mismo. Porque cuando peca se da látigo. ¿Cuántas veces se ha mentido a usted mismo porque dice, sí, yo estoy bien con Dios, pero usted sabe en lo profundo del corazón que no está bien con Dios? ¿Cuántas veces ha adulterado con usted mismo porque sabe que no ha guardado el pacto con el Señor? ¿Y cuántas veces incluso ha perjurado jurando por Chuchito que sí lo voy a hacer? No se engañe, no se mienta. Al primero que estamos matando es a nosotros mismos. La ley nos enseña a amarnos, nos enseña que no nos amamos, pero por lo contrario nos está mostrando, o mejor, nos muestra las dos direcciones. La ley dice, ninguno es bueno, pero esta es la forma de amarse y en Cristo lo podemos hacer. Porque Pablo en Romanos dice que la ley, mire tan bonito esto, leamos Romanos por favor, capítulo 13, 10. Romanos capítulo 13, versículo 10. Dice así. Perdón, desde el 8. Acuérdese lo de Oseas, ¿qué? Perjurar, matar, mentir y adulterar. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo se cumple la ley? O sea que la ley ¿a qué nos enseña? Amar al prójimo. 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea que el cumplimiento del amor le hace daño al prójimo. No. Y para aquellos que por alguna razón estén pensando, uy, en esa iglesia están predicando la ley, quiero corregirle algo. El problema de predicar la ley sería que dijéramos que por hacer esto nos salvamos. Eso es legalismo, pensar que por una acción somos salvos. No, somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por el sacrificio precioso que Él hizo en la cruz del Calvario. No se confunda. Pero la ley nos enseña que una vez salvos, hemos de amarnos unos a otros. Este mandamiento nuevo os doy: amaos unos a otros. Así que por favor, no maten, no adulteren, no mientan, amémonos unos a otros, como el Señor Jesucristo nos enseñó, amando el Espíritu. Concluimos pues que el pueblo de Oseas tuvo que escuchar la palabra del Señor, porque se olvidaron de la verdad, la misericordia y el conocimiento, los cuales solamente se hallan en Cristo Jesús. Usted dirá, ¿y en el pueblo de Oseas cómo lo hacían? Tenían la ley que era la sombra,
Pero una vez que vino Jesús, ha llegado la verdad y la gracia. Esas son las palabras que ahora usted y yo tenemos que guardar. Esas son las palabras por las cuales nosotros ahora tenemos que vivir. Todos los días buscar la verdad que está en Cristo Jesús. Todos los días buscar la misericordia que está en Cristo Jesús. Todos los días conocerlo a Él. Esta es la vida eterna, Señor. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y entonces no nos volcaremos como animales matándonos y destruyéndonos unos a otros. Porque en nosotros habitará Cristo, no el mundo. Pues podremos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Así que mis amados, sepa cuáles son las consecuencias del desamor y vivamos por ellas. Y recuerde, ser legalista no es hablar de la ley. Ser legalista es pensar que por usted cumplir la ley es salvo. Usted no va a ser salvo por eso. Más bien vivamos por la gracia, en la cual entendemos que Cristo nos salvó para vivir en beneficio del pueblo que Dios ama. Porque para eso nos llamó, para edificarnos mutuamente. Por eso instituyó dones, ministerios, para que nos amemos. Creo que hay bastantes cosas por las cuales hay que reflexionar, ¿verdad? Así que esta palabra no puede quedar acá. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que esta palabra le retumbe a usted en lo profundo. Seguramente quedan pendientes muchas cosas por explicar. Pero lo profundo de este mensaje es, ámese, reciba el amor de Cristo, que podamos caminar en él. No se desentienda del amor de Cristo, no viva por el desamor, porque las consecuencias es simple, la muerte. Vamos a orar y le pido el favor a los de la alabanza que nos acompañen con la segunda canción que cantaron. Dios y Padre, por favor, si usted puede, anime al de al lado, dígale, vamos a orar, no se quede sin orar, ore. Padre, hoy en el nombre de Jesús nos presentamos delante tuyo, Dios. Hoy en el nombre de Jesús, Padre mío, Padre, yo me arrepiento, Señor, porque en mi corazón he matado, Señor. En mi corazón he adulterado. En mi corazón he perjurado, Dios. En mi corazón me he olvidado, he mentido, Señor. Padre, hoy me arrepiento, Señor. Y aunque sé que tu sangre preciosa perdona mis pecados, no me arrepiento abusando de esa sangre, sino me arrepiento por el contrario, porque quiero ser leal a ti, Señor. Porque tú me has puesto una senda derecha al frente mío y quiero andar por ella, quiero caminar tras tus pasos, quiero seguir tus pisadas, Señor. No me quiero separar de ti, Señor. No quiero creer que te amo, Señor, y me miento, Señor. No quiero creer que tengo vida y me he matado, Señor. No quiero creer que hay un pacto que tú hiciste conmigo, Señor, y yo lo he adulterado. Padre, por favor, hoy te pido a ti, clamo por mi espíritu, ayúdame, Señor. Ayúdame hoy, por favor, a poder estar en tu presencia, a poder caminar, Señor, ante ti en cada momento, Dios. Ayúdame a tener el discernimiento para separarme del camino injusto, del camino de los impíos, Señor, y poder vivir por tus palabras, Dios. Padre, hoy te pido, por favor, ayúdame, envíame tu Espíritu Santo y lléname, Señor, porque tú me prometiste y lo creo, Señor, por eso te lo pido, que tu Espíritu Santo me lleve a toda verdad para caminar en ti, papá. Ayúdame, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, yo no quiero que mis ojos se vuelvan oscuros, quiero que mis ojos tengan la luz de Cristo. No quiero que mis pies se queden en el barro cenagoso. Sácame de la inmundicia, Señor. Limpia hoy los corazones de la iglesia, Señor. Clámele a Él, Él lo escucha. Él está atento a su pueblo porque a Él le plació darnos su reino. Que su reino venga a nosotros, que su reino sea implantado en cada una de nuestras vidas. Su reino sea en nosotros, Padre. Llénanos hoy, por favor. Llénanos hoy, límpianos y lávanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. No se pierda este momento. Hable con Él, por favor.
Señor, perdónanos porque no hemos buscado el espacio para amarnos a nosotros mismos. Cuando estamos buscando tu intimidad, Señor, nos hemos apartado, Señor, de ese espacio, Dios, donde estás tú. Enséñanos a buscar tu verdad. Enséñanos a buscar tu misericordia. Enséñanos a conocerte, Señor. Yo quiero conocerte más, Señor. Ayúdanos como iglesia a conocerte más, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a recibir tu misericordia para llevarla a otros. Ayúdame, Señor, a permanecer en tu verdad. El mundo y sus deseos pasan, pero el que permanece en ti vivirá para siempre, Señor. Gracias, Señor. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.